parlamentaria. No. Lo que puede hacer eso, si es que le da la mayoría a la oposición, bueno, pueden ir a arreglos, ¿no? O a políticas de gran acierto, ¿no? El caso más notable es el caso del presidente Clinton en el año 94 en los Estados Unidos. A mitad del primer periodo presidencial, el pueblo americano le volteó el Congreso a Clinton, y esos últimos 2 años de su primer gobierno fueron los mejores años de los 8 que tuvo Clinton. ¿Por qué? Porque cerró el déficit fiscal, cosa que se venía tratando de hacer desde los años 80, o del 73 en realidad. Entonces, esa mezcla de un Congreso republicano liderado por Newt Gingrich y la presidencia de Clinton, ¿no? Que era un presidente muy carismático, esa fue una excelente mezcla. Entonces, no hay que hacer tantas especulaciones. Lo único que es claro de esta propuesta... En nuestra experiencia nacional, sí. Cuando... No en los últimos, curiosamente no en los últimos 10 años, ¿no? En donde los presidentes no han tenido mayoría en el Congreso, pero antes de eso, cuando los presidentes no han tenido mayoría, las experiencias han solido acabar en golpes de Estado, ¿no? Belaúnde en su primer gobierno, el propio Fujimori, en fin, Bustamante y Rivero. El problema de José Luis Bustamante y Rivero y de Belaúnde fueron problemas también, y no hay que olvidarse de eso, de mandatos muy largos. O sea, en el caso de Bustamante y Rivero y de Fernando Belaúnde eran mandatos de 6 años. Entonces hay que tomar siempre en cuenta eso, eran mandatos muy largos, ¿no? En la República Aristocrática, por ejemplo, eran mandatos de 4 años. Y así no tuvieran mayoría, como fue el caso del presidente López de Romaña, que gobernó del año 1899 a 1903, resistió, ¿ya? Porque la perspectiva de una próxima elección era mucho más cercana. No. Entonces lo que genera la ciencia son los mandatos muy largos, ¿no? Si se tiene una situación que es difícil y que la solución se la ve muy lejana, ¿no? No. Entonces yo creo que realmente es una buena idea esta del presidente, y el Congreso no le ha dado el peso, ¿no? Ha sido realmente lamentable las sesiones que han habido sobre este tema. Entonces no queda alternativa si no llevar al pueblo. Se ha construido la teoría de que es un artilugio de Alan García para no sé cómo, para beneficiarse el año 2016, en el que sería él candidato a la presidencia y presidente probablemente, no sé cómo, pero esa es la teoría. Efectivamente, he leído algunas especulaciones de ese tipo, pero realmente yo creo que no hay que dejar volar demasiado la imaginación, hay que tratar de aterrizar más las cosas, con independencia de a quién pueda esto beneficiar o no. Esto es un tema de control del pueblo sobre el Congreso, ¿no? Eso es lo que es clarísimo. Y el asunto, esta ley que ha sido aprobada, que introduce modificaciones a la ley de partidos políticos, básicamente subiendo de 1 a 3% del electorado, el porcentaje que se requiere de firmas, digamos, de adherentes, para poder inscribir un partido político. Eso llevaría prácticamente a unos 500.000 personas, digamos, o firmas, las que se requeriría para inscribir un nuevo partido. Esto es después del 2011, y que extiende a todos a los movimientos regionales y locales los mismos requisitos, digamos, las mismas exigencias que tienen los partidos nacionales. Eso es un poco para disminuir el florecimiento de estos movimientos regionales y locales y tratar de fortalecer un poco más los partidos nacionales. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta ley? Yo sinceramente estoy a favor también de esas dos ideas. No es lo óptimo, sin embargo, ¿no? O sea, definitivamente hay un problema muy grave en el Perú, que es la fragmentación del sistema de partidos. En este momento, si no me equivoco, tenemos 22 o quizás 23 ya agrupaciones listas para participar en las elecciones del 2011. Entonces, es un escenario, pues, muy negativo, ¿no? 23 agrupaciones, va a ser un circo nuevamente. No. Entonces, una democracia viable requiere, ¿no?, partidos, menos partidos, y consolidados y estables, y ciertamente más horizontales también, pero menos partidos, ¿no? Entonces, ¿cómo ir hacia eso? Hay maneras más indirectas que son mejores, ¿no? Como el tema del sistema de representación que hemos hablado varias veces. Pero yo creo que también
el haber reducido a 1% fue muy drástico. En realidad, el año 95 era 4%, ¿no? Después de la caída de Fujimori se vuelve a bajar a 1%, ¿no? En el gobierno de Fujimori, en realidad, por un lado se estableció el Distrito Nacional Único para el Congreso Unicameral, pero por otro lado se elevó la valla a 4%, en un afán de frenar, ¿no? el número de partidos. Así, en las elecciones del año 2000 salió un congreso de 10 partidos, mientras que en el 95 habían sido 13 partidos. Pero luego se bajó a 1% y aumentó a 11%, ¿no? Claro. Sí. De acuerdo, bueno, es toda una discusión, pero lo óptimo sería más bien reformar el sistema electoral, ¿no? Es decir, sí, pero eso no está sobre la mesa, ¿no? Es increíble, ¿no? Es sí. Increíble. Bueno, el asunto de esta convención, la 7ª Convención Internacional de Economía, cuyo tema es infraestructura para el desarrollo, que va a ser este 9 y 10 de noviembre, es decir, lunes y martes, ¿no? El lunes y martes, sí, vamos a tener la 7ª Convención Internacional de Economía, liderada por la Facultad de Economía de la Universidad, y tenemos a economistas de primerísimo nivel, ¿no? Como por ejemplo el economista argentino Martín Krause, ¿no? También hay economistas senior del Banco Interamericano de Desarrollo, como el doctor Mauricio Moreira, ¿no? Y bueno, va a estar también Jorge el Castillo, Cayetano Aljovín, entre otros funcionarios, y también economistas peruanos de primer nivel, ¿no? Va a ser una convención donde se va a discutir el tema del rol de la empresa privada en el desarrollo de la infraestructura, que es algo que tanto necesita el país. Efectivamente. Leoní Roca, veo que va a participar. Leoní, que conoce tanto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque él ya ha estado tanto, por un lado, en el lado de la regulación y después está en la gestión privada también. Claro, el asunto es este, ¿no? Cómo hacer para incrementar, digamos, nuestro retraso en infraestructura es muy grande y necesitamos avanzar, y para eso las concesiones, las asociaciones público-privadas son fundamentales. Imagino que ese va a ser el tema de esta... Va a ser uno de los temas, efectivamente. José Luis, muchas gracias por tu participación. Encantado. Fue José Luis Sardón, entonces director del área de Derecho y Economía de la Escuela de Posgrado de la UPC. Vamos a una pausa, regresamos con el doctor Emilio de la Rosa. Es un científico peruano radicado en Francia y ha escrito un libro muy interesante que se llama La fabricación de nuevas patologías. Regresamos.